Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Este es un programa especial de los primeros meses del año, con tantos acontecimientos y eventos que han sucedido en este 2025. Hemos decidido hacer una recapitulación de lo más importante con el que arranca este 2025. Vamos a ver lo que a continuación tenemos para usted. Y como siempre vamos a empezar con algún post internacional de otra nota también que ha, digamos, dado noticia, ha dado la vuelta al mundo, y esta tiene que ver con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, que dice lo siguiente: los últimos aranceles del presidente Trump son un ataque a los trabajadores, familias y empresas canadienses. Mi gobierno asegurará que nuestra respuesta tenga el máximo impacto en los Estados Unidos y un impacto mínimo aquí en Canadá, mientras que apoyar a los trabajadores afectados. Mi gobierno mantendrá nuestros aranceles hasta que los estadounidenses nos muestren respeto y hagamos compromisos creíbles y confiables con el comercio libre y justo, dice el sustituto de Justin Trudeau, que acaba de dejar la primera magistratura de Canadá para entregársela a este también líder del Partido Liberal. Me parece que es una respuesta contundente, quizá una de las más contundentes que un mandatario ha hecho en relación a las amenazas y los ataques de Donald Trump. Sin embargo, me parece que hay, digamos, un error incluso de gramatical, de expresión, que tiene que ver con hablar de los estadounidenses, cuando en realidad tendría que referirse al gobierno estadounidense y quizá más particularmente al presidente Trump, porque ya hay una suerte como de malestar y de tensión entre canadienses y estadounidenses, no solo entre el gobierno de Washington y el gobierno de Ottawa, sino que ya hay una tensión porque pues están dividiendo pueblos que históricamente han sido muy cercanos. Hay que recordarlo, discutíamos, Jaime, que para cruzar de Estados Unidos a Canadá y viceversa, pues prácticamente hasta hace poco no se necesitaba ni pasaporte ni pasar por ninguna garita, era casi libre el paso, y lo mismo con las mercancías, y hoy están a unos niveles de amenazas que incluso el propio Trump redobló la amenaza y dijo que impondría aranceles de hasta el 50% en acero y aluminio. Diego, ¿cómo ves? A ver, primero yo creo que el gran contexto aquí es que antes de asumir el liderazgo del Partido Liberal, Justin Trudeau llamó a elecciones, ¿no? Entonces ya hay un llamado a elecciones y el candidato, o sea, el líder de los liberales es McCartney y está en campaña, ¿no? Entonces, creo que es una pésima noticia para México porque el TLC está en medio, otra vez, de un fuego político, ¿no? De un rejuego político, donde McCartney lo que está haciendo es jugar para la tribuna, ¿no? Es decir, y también subió el precio de la luz, y luego lo bajó, y está jugando igual que Trump, está jugando el lenguaje de Trump, pero en la defensa de la dignidad de Canadá ya no solo de los intereses, ¿no? No nos vuelve a llamar Estado 51. 52. ¿no? El Estado 51. Entonces, creo que eso explica un poco el tono beligerante. Lo que sí están acabando con las bolsas, ¿eh? Está en el mundo hecho un camote por estas tonterías, ¿no? Sí, están en una guerra política, no solo comercial. A ver, el incumplimiento de Trump del Tratado de Libre Comercio tensionó mucho más la relación con Canadá que con México por la estrategia de cabeza fría de la presidenta Claudia Sheinbaum, que viendo el broncón que traen Estados Unidos y Canadá, pues se valora más. Yo pensé que la llegada de este nuevo líder del Partido Liberal en Canadá iba a distensionar un poco la bronca que dejó Trudeau y Trump, o sea, la bronca que traían Trudeau y Trump, no. Pero pues llegó con la misma inercia y lo que hizo fue pues que Trump, en vez de 25, ahora les cobre 50% a los aranceles del aluminio y del acero. O sea, ahí sí está desatada ya una guerra comercial que desde luego tiene repercusiones planetarias. Bueno, una guerra comercial todavía en dichos dimes y diretes, porque todavía no se imponen los aranceles como tales. Vamos a ver si realmente se entra en efecto. ¿Tú cómo estás viendo esta tensión también desde la perspectiva mexicana con la presidenta, que ha tenido otra estrategia muy distinta? Pues mira, yo lo que he sabido de Carney, hasta donde entiendo, es que
Bueno, todo el mundo le dice que es de banquero a primer ministro, ¿no? Porque se dedicó a administrar el Banco de Canadá durante un periodo de tiempo. Y el de Inglaterra. Y después de ahí se fue a Inglaterra y le tocó vivir el Brexit, lo cual habla un poco del perfil que tiene como para poder atender y sortear en cierta medida las crisis, ¿no? Es decir, no les ajeno el asunto. Lo que también sabemos es que al haber llamado Trudeau a elecciones y al estar ahí él ya como elegido, tiene la obligación él también de llamar a un proceso electoral que, dicho sea de paso, quieren el 86% de los canadienses, porque él no es parlamentario, lo cual significa que no tiene ni voz ni voto en el Parlamento. Entonces, en tanto no pueda tener voz y voto a través de un proceso electoral, pues tiene que llamar a ese proceso y entonces la historia estará por redefinirse, ¿no? Entiendo que haya salido con un tuit en este sentido al principio, pero me parece que habría que ver en las próximas semanas cómo lo modula. Yo creo que va a tender a modularlo un poco. De entrada, el gobernador, uno de los gobernadores que había dicho que le iba a poner 50% de arancel a la electricidad que les da a los norteamericanos, ya dijo no, bueno, siempre no, 25, y al rato va a decir 10 y al rato va a decir nada, ¿no? Es decir, igual que Trump. Esto se ha vuelto un juego de locura entre hoy te lo pongo, mañana te lo quito, hoy te lo pongo, mañana te lo quito, y mientras ¿Pensarán tanto, que están pues, jugando Risk con los dados? Okay. No tengo la menor idea, de verdad, pero me parece que ya de pronto también es un juego riesgoso. Pareciera como el Pedro y el Lobo, ¿te acuerdas? No, tiene implicaciones, claro. Que de tanto decirlo, ahí viene el arancel, ahí viene el arancel, ahí viene el arancel, pues nomás no viene nada. Y en tanto, creo que las discusiones cotidianas de ambos pueblos o de ambas personas, tanto las y los canadienses como las y los mexicanos, no están en la sintonía de los aranceles, ¿no? Están en otra lógica. Exacto. Estamos como discutiendo otras cosas, en otras lógicas. Me atrevería a cuestionar un poco qué es lo que la sociedad concibe como un arancel, si lo entiende, si conoce del impacto cotidiano que puede tener o no en sus vidas, como para dimensionarlo desde una lógica distinta. Justo en este momento creo que los gobiernos están hablando un lenguaje que las sociedades no están discutiendo, ¿no? Y tampoco están hablando. Las y los norteamericanos están luchando por sus libertades y por sus derechos, porque no retrocedan en lo que habían ganado en el matrimonio igualitario, en la presencia de las comunidades diversas, en el derecho al aborto. Es decir, las discusiones que estamos dando son diferenciadas y me parece un juego muy político que en algún momento tendrá que dialogar de una manera diferente con la gente que gobierna, ¿no? Es una percepción. Claro, pues vamos a ver qué sucede con este episodio con Canadá. Está abierto la misma discusión con México y con muchos países. China, Corea también tuvo una reacción fuerte de su presidente interino, que pues de pronto también le avisaron que todas las exportaciones de su país iban a tener aranceles muy altos. En fin, Trump ha estado repartiendo parejo. Bueno, pues ahora vamos a ver otro tuit. Bueno, China más grave, acuérdate que le dijo, ¿de cuál guerra quieres? Para todas tengo. Claro, bueno, claro, China es un monstruo, ¿no? Pero eso estuvo terrible. Lo interesante del fenómeno Trump es que no discrimina entre aliados y adversarios. Le está poniendo aranceles incluso más altos a los aliados. Aliados que los adversarios, sí. A Europa, trata fatal a Europa, a México y a Canadá. Y a Rusia lo trata así con pincitas, ¿no? Sí. Sí. Con la India ni se mete. Con la India ni se mete, con China duro, pero con Corea más duro, con Japón no. Es extrañísimo el comportamiento, es errático el comportamiento de Trump. Bueno, Pues tan depende errático de que cómo ya se- otra vez anda a partir de un piñón, como dirían los españoles, con Zelensky, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ya amenazó también a Putin con ponerle aranceles. Es decir, está jugando Risk, ¿no? Sí, parece. Tremendo. Parece que sí. Y hablando de cuestiones de riesgo, vamos a ver este tuit a propósito de lo que ocurrió y que afectó a este programa hace un año. Dice Omar García, ¿qué le pasó a Jaime Barrera? Crónica y análisis de sentimientos. Esta es la historia del rapto que sufrió Jaime Barrera el 11 de marzo de 2024.
pero también es la historia de cómo la información incompleta, errónea y sin verificar puede ocasionar una psicosis social y el desprestigio de los periodistas, y muchas veces alentada por las propias autoridades. Se trata de un texto de Cris Zapotlán y el propio Omar García a un año del plagio que conmocionó a la sociedad jalisciense. Jaime, pues sí, hace un año en este mismo set, Erika Loyo tuvo la idea, la propuesta, la iniciativa de dejar tu silla vacía el martes que tocaba programa aquí para que Era el martes estuvieras 12. presente Martes 12. en tu ausencia. Fue el lunes, ¿verdad? El Que 11. era el martes 12. Sí, bueno, el año pasado, el día 11 de marzo, cayó en lunes. Estábamos empezando la semana. Salí de mi programa de radio de 1 a 2. Era de 1 a 2, ahora es más temprano. Ahora es las 6:30 de la mañana. Ah, bueno. Qué bueno. Pero era de 1 a 2. Entonces, saliendo del programa, pues me llevé esa sorpresa. Hace un año a esta hora, pues vivía las horas más inciertas y horribles de mi vida, ¿no? Porque pues yo no sabía si iba a regresar. Afortunadamente y por un milagro, tuve esa fortuna que otros colegas no han tenido y que lamento muchísimo. Pero bueno, fue un ejemplo del riesgo del ejercicio, del riesgo que corremos todos los que nos dedicamos al ejercicio periodístico. Ha sido un año complicado en donde he tratado de procesar con la ayuda de mucha gente, con la solidaridad de mucha gente, esa experiencia terrible y tratando de pues, no suspender mi actividad y el periodismo, pues que es mi pasión. Yo le agradezco a Omar este trabajo. Conversamos hace unos meses, reconstruimos algunas cosas que están reflejadas en ese texto. Hace unos días fui a la fiscalía a darle seguimiento a mi expediente, a la averiguación, después de un trato muy complicado con la fiscalía desde las primeras horas de mi secuestro. ¿Qué me cuentan mis familiares y amigos de cómo se dieron las primeras horas de la investigación y cómo es mi trato también con la fiscalía desde que me liberan y hay una serie de declaraciones, de investigaciones? Hay 2 vinculados a proceso que están en libertad, siguen las investigaciones, me cuentan, y hasta ahí va el expediente. David, yo te agradezco y les agradezco que pues Fue un día muy largo, todos hablamos entre nosotros, preocupados por ti. Al día siguiente a mí no me tocó estar acá, estaban los demás colegas, creo que... Estaba Jonathan, Erika y yo. Exacto, y se optó que no viniera un cuarto, sino que se dejara la silla. Y no sé, ¿tú cómo lo viviste como periodista, Diego? No, a ver, primero lo mejor fue el regreso, ¿no? Sí. Ahora que fue un gran regreso, ¿no? Creo que pero sí es un momento que yo creo que nos tocó a todos los periodistas en lo más hondo. Yo les decía, por primera vez en mi carrera periodística, dije, no sé dónde estoy pisando, ¿no? Por primera vez, de veras, desde el 87, ¿no? Nunca había sentido lo que sentí hace un año cuando pues alguien tan cercano como tú de repente era levantado de esa manera. Fueron horas terribles, claro, mucho más para ti que para cualquiera y tu familia, que para cualquier otro, pero que sí cambiaron, creo yo, el periodismo en Jalisco, ¿no? Claramente se rompió sentimiento de libertad con el que habíamos venido operando desde muchísimos años antes. Crecimos juntos, tú y yo, en esa generación, y la verdad es que nunca, desde los 80 para acá, que empezamos en este circo, nunca habíamos sentido que algo se rompía, y hace un año sí se rompió. Sí. De hecho, hubo una manifestación enorme, impresionantemente solidaria, Erika, donde efectivamente hubo una psicosis social, hubo una preocupación compartida entre muchos. ¿Recuerdas, Erika? Sí, mira, yo solo quiero
decir un par de cosas, porque creo que escuchar a Jaime ha sido, durante todos estos meses que te hemos escuchado en muchos espacios, hoy lo haces valientemente de frente a nuestro auditorio. Muchas gracias por eso. No. Y yo solo quiero decirte bienvenido a esta nueva vida. Te hemos visto regresar y te hemos visto este último año levantarte, crecer, alimentarte de cosas distintas, avanzar en todos tus procesos psicológicos y volver a la fortaleza que tenías antes, pero desde una manera diferente. Así es que pues hoy celebramos tu nueva vida. Gracias por las flores. Sí, le trajimos flores de parte de todo el equipo. Muchas porque gracias. Había que celebrar. Así es que nada, hay que celebrarlo siempre. Sí, con las flores no nomás habladitas, que las traigan de verdad. Dijo. No, y la botella que le debemos también a Jaime. Sí, después, Sí, esa sí. después nos la tomamos, así es que, No, que y- vengan muchos por delante con Bueno, paz. aprovechar la referencia, gracias a todo el equipo. Y bueno, aprovechar para agradecer toda la solidaridad de toda la gente. La verdad que cuando regresé y vi, la verdad, bueno, pues no me queda más que agradecer de nuevo de todo corazón. Pues aquí estamos todos completos con todo respeto. Volvemos, vamos a un corte comercial, regresamos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una multitudinaria asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento, inicialmente planeado como respuesta a los aranceles del 25% que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, pretendía imponer a productos mexicanos, se transformó en una celebración tras el aplazamiento de dichas medidas hasta el 2 de abril. Sheinbaum destacó que ha prevalecido el diálogo y el respeto entre ambas naciones, subrayando la igualdad entre México y Estados Unidos y el compromiso de México en la lucha contra el fentanilo. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Y antes de ir al anecdotario político que se comió el evento, el espaldarazo de los que estuvieron ahí, los que se quedaron abajo del templete, vamos a lo que sucedió, ¿no? Que lo de fondo, que era este asunto de una asamblea en la que, en teoría, iba a dar la respuesta de México ante la aplicación de los aranceles que había impuesto Estados Unidos el martes y que no sabía la presidenta qué iba a pasar con la llamada que hizo el jueves de la semana pasada con el presidente Donald Trump. Resultó que se pusieron de acuerdo y bueno, pues terminó siendo una asamblea festival donde la presidenta, bueno, pues destacó esta comunicación, el éxito de su estrategia con Donald Trump, que dice la trata y trata al país con respeto, doctora. Pues, bueno, ¿qué te digo? Yo creo que eso de hacer festivales ya chole, ¿no? Más que la música y demás. Entiendo que había gente que le decía que mejor cancelara el mensaje porque pues ya no había nada que decir después del un mes más de plazo que nos ponían y ella creo que sabiamente decidió seguir con el evento porque es muy difícil cancelar algo que implica la movilización de tanta gente, ¿no? A mí me parece que el mensaje fue un mensaje absolutamente disperso. Lamento mucho que la presidenta o que en torno alrededor de esto, con la emergencia de todo lo que ocurre en Teuchitlán, lamento muchísimo que la presidenta haya hecho un llamado a defender a la patria cuando la patria está rota. Y a mí metafóricamente me parece dramático, porque un día, y lo escribo también, un día antes las mujeres rotas salieron a la calle a decir por qué estaban rotas. Y en el marco de eso, el país está roto en medio del dolor y del sufrimiento de personas que encuentran un campo de exterminio o de reclutamiento de lo que sea. Me parece que hay un desatino por ahí. Por la cercanía de las fechas. Y porque no creo que sirva de nada
hacer un llamado a la reflexión sobre los aranceles cuando otra vez vuelvo a lo mismo. Abajo nadie está entendiendo el discurso práctico, real y cotidiano de los aranceles, pero sí entiendes cuando ves 400 pares de tenis que todavía tuvieron el tiempo de entretejer entre agujeta y entre agujeta para que no se perdiera uno del otro. O historias brutales de feminicidio. ¿No? Como las que también vivimos previo al 8 de marzo aquí con 2 casos, ¿no? Previo y posterior. Sí, sí. Es decir, no creo que haya sido el momento, o si fue el momento y no había posibilidad de echarlo para atrás. Ya estaban comprando los frutis, pues. El mensaje debía de haber sido diferente, porque además debió de haber aprovechado que tenía justo atrás de él a todas las gobernadoras y todos los gobernadores del estado, de los estados, que es un mensaje muy potente para fortalecer lo que ella necesita que hagan para el país en la condición en la que está. Entonces creo que fue desaprovechado. Sé que al rato seguramente las granjas de bots están encima de mí, ¿no? Como lo estuvieron la semana pasada por lo de las infancias trans. No importa, ya estoy acostumbrada. Pero la verdad es que es un mal timing. Alguien debió de haber visto que todo lo social impregnaba un lenguaje necesariamente distinto. Que el mensaje era otro. A ver, a mí estos eventos, pues, entiendo que son eventos políticos de un acarreo, de un costo enorme, ¿no? Claro. Mover a toda esa gente, llevarla, darle de comer, vayan con su voluntad o contra su voluntad. Vamos a suponer que todos fueron encantados de la vida a comer frutas. Desgraciadamente, unos al volver se registró una tragedia, unos que venían de Oaxaca. ¿no? En fin, es evidente que esas movilizaciones es un evento partidista, ¿no? Sin embargo, como tú dices, el tener a todos los gobernadores, incluso los de oposición, era el momento para mandar un mensaje distinto, mucho más de Estado, ¿no? Mucho más, de mucho más miras, y no un informito como los que hacía López Obrador, con todo respeto para López Obrador, ¿no? Como él decía, porque no aporta nada y no hay, no hubo nada importante que la nota se lo llevó un desaguisado, una anécdota sin importancia, diré ella misma. Claro, y yo coincido en que no solo fue disperso el discurso, sino contradictorio, porque como ya no había materia que se justificara para tener el meeting, es decir, la respuesta a los aranceles, porque se logró un mes más, lo cual era lo más probable que ocurriera. Entonces, al no haber materia, el discurso fue una ambivalencia entre un nacionalismo de la soberanía y que México hay que defender a la patria, y al mismo tiempo un reconocimiento de Estados Unidos y de la importancia de los gringos en la historia mexicana. En la defensa a ultranza de la memoria de Carlos Salinas de Gortari. Okay. O sea, muy raro, exacto, muy extraño, del TLC, y de los braceros y de la Ford y la General Motors en México. Bien extraño el discurso. Y la verdad es que creo que ya no se pudo echar para atrás y quiso aprovechar para mostrar músculo, pero efectivamente terminó siendo un evento partidista sin que fuera realmente de acarreo. Sin perder la oportunidad de llamar al voto en junio próximo. Para el Poder Judicial. Por jueces. Sí, no, terrible. Magistrados. Bueno, yo que no le haga, entre más gente vaya, más desmadre va a ser. Sí, qué bueno, dice, van a tardar un mes en contabilizarlas. Pero bueno, yo aprecio, dicho sea de paso, porque no me parece un detalle menor, que en el festival posterior haya estado la maldita vecindad y no la banda MX y todos esos que eran como Narcofest, ¿no? Eso ya es un avance, porque yo me acuerdo que siendo jefa de gobierno, Sheinbaum invitaba a un grupo que tenía unas letras de apología a la violencia contra la mujer tremenda, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el grupo ese, pero era un grupo que es que nunca lo hemos oído. Que tenía unas letras ahí raras. Pero bueno, vamos ahora al simbolismo político que sucedió justo cuando iba a empezar el evento, que fue, pues, finalmente del que, pues, todo el mundo ha hablado. Veamos esta imagen para luego escuchar los comentarios aquí de mis compañeros. Dice, es la foto del resbalón. Dice, Claudia Sheinbaum, acá estoy. Ahí va.
Oye, hay un cartón demoledor, creo que es de Calderón. De Calderón, sí. Demoledor, El ¿no? Principito. Demoledor, sí. Pero a este no hay que ponerle nombre, ¿verdad? No. Porque yo ya le iba a poner Andy, qué desmadre. Andy. A ver, dice la presidenta, David, que fue algo menor, una simple distracción. Claro, pero la respuesta o la disculpa que pidieron todos fue innecesaria. excesiva, denota que algo más en serio. Denota culpabilidad. Sí, claro, porque no, quizá era suficiente un mensaje en corto. Denota que la vieron enojadísima. Pero subirlo a Twitter, a X, me parece que es un exceso. De hecho, ellos mismos hicieron más grande el episodio y la anécdota. Creo que no debió haber pasado de eso, pero justo se hizo Algunas lecturas, Diego, estaban enojados porque los dejaron abajo, porque no les dieron silla acá en el estrado. Sí, a ver, primero, si ibas a invitar a los gobernadores, no pueden estar todos. Claro, me parece bien, ¿no? Y la otra, los representantes de los poderes son quien preside la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no los líderes parlamentarios. Claro. Ni los de los partidos. De todas maneras, ellos estaban en un sitio privilegiado. En sitio privilegiado, no estaban en clase Perrier, estaban y justamente donde iba a pasar la presidenta a saludarlos. ¿No? Claro. Sabían perfectamente que por ahí iba a pasar la presidenta y los habían puesto ahí para que les tocara saludarla. ¿Crees que fue deliberado? No, yo creo que sí fue una burrada. Sí, fue chispoteado. Totalmente, yo también. Pero es una Mala distracción suerte. política. No es mala suerte, es una distracción política. Sí, o sea, Bueno, la que se sirve ve- para 1000 lecturas, doctora. La que se ve muy preocupada, cuando ves las imágenes bien, es Luisa María Alcalde. No, bueno, ya sé. Pero terriblemente preocupada. Quiere ir a alcanzar. O sea, y ya cuando ve que se va, está como, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó aquí? Pero a ver, ¿no? sea distracción o no, con lo que podemos concluir es que ese grupo, junto con el antecesor de la presidenta, son los que tienen la mayor parte de los espacios de poder en el gobierno. Y son los que están cambiando los puntos y las comas de la iniciativa de la Y son Exactamente. los que ya no actúan como antes, cuando no se le Son cambiaba una coma. Los que le votaron a su presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y son los que vetaron la ley Del nepotismo. Efectivamente, eso es Sí. un hecho, sea distracción o no. Con eso nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, volvemos. El 8 de marzo de 2025, miles de mujeres se movilizaron en Guadalajara y diversas ciudades de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Guadalajara se llevaron a cabo 2 marchas principales que recorrieron avenidas como Chapultepec y Vallarta, exigiendo justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. Quedan pendientes, sobre todo en la marcada impunidad en materia de violencia de género y feminicidios. Pues sí, marchas multitudinarias en muchas ciudades del país y por supuesto en Guadalajara, 2 marchas, distintos contingentes, muchas reclamos, muchas, digamos, protestas, pero una sola causa, el de las mujeres en las calles. Erika, tú estuviste ahí presente, cuéntanos. Cada año. Mira, a mí siempre me sorprende ver año con año desde el 2020, digamos, cada vez más y más y más mujeres y niñas y mujeres jóvenes que se adhieren a los contingentes de una manera sana, respetuosa, desde su propio espacio, desde su propio cuerpo político, digámoslo así, ¿no? Como sujetos políticos. A mí esa parte me sorprende siempre muchísimo. Políticamente hablando, creo que hay una distinción del gobierno anterior con relación a al no colocar vallas ni poner sacos o ensacar a las esculturas como lo hizo el gobernador Alfaro en administraciones anteriores. Me parece que es un buen mensaje que distingue
a una administración de otra, no sin antes decir pues que evidentemente esta marcha, como es la primera marcha que le toca tanto a Pablo Lemus como a todos sus secretarios y secretarias, creo que los agarra un poco descolocados en función de cómo organizar el operativo en términos de una cobertura de las propias Ateneas, que les llaman a las mujeres policías y a todos los cuerpos de mujeres bomberas y de todas las personas que estaban ahí para llevar el contingente a buen puerto, pero también prevenir algunas cosas, ¿no? Yo toda la vida he dicho que un vidrio se repone, que la vida de las mujeres nunca regresa. Tan es así que las esculturas tienen seguro, ¿no? Todas las que están en la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Y el seguro se encarga de restaurarlas. Y que le quería ver una renovadita, tan re feas. Bueno, le fue en friega a una en específico ya después al licenciado. Y tiene sentido, ¿no? Es la primera vez que está ahí y es la primera vez que le toca vivir una marcha desde ahí. Lo lamentamos, ni modo. Entonces, bueno, creo que hubo una falta de pericia para organizar más o menos bien el operativo en ese sentido. Sin embargo, hay que celebrar tres cosas. Uno, no hay una sola vida que lamentar, salvo algunos daños materiales, ningún incidente importante. Ahí siempre ya, como estamos ya muy acostumbrados a que los 8 de marzo van a salir las mujeres y de pronto las personas toman previsiones, ¿no? Y se organizan para estar en sus casas antes o ver el trayecto en la manera en la que tengan que verlo, etcétera, ¿no? El gobierno dice que fueron casi 30,000 mujeres. Yo vi más. Yo cada año veo más. A mí me parece que siempre nos hacen menos. Yo hasta pienso que éramos casi como 45, 50,000 y en México en el Zócalo eran casi 300,000. Las mismas que hubo en el meeting de Morena, nomás para calarle, ¿no? Pero bueno, la guerra de las cifras sí, la guerra de las cifras creo que tiene buena. poco valor ahorita porque, uno, hayan sido los que hayan sido, fueron más que el año anterior y el año anterior más que el anterior. Es una marcha que va creciendo en demandas y en participación. ¿Ha sido la más grande esta o la del 20, creo, no? ¿Esta es la más grande? Sí, yo sí. Por mucho. Es muy interesante. Lo importante es que cada vez, como dice Erika, se van sumando más mujeres y cada vez yo vi reportajes tanto en la Ciudad de México como aquí, más niñas acompañando a sus mamás o a sus hermanas mayores, ¿no? Habrá que valorar el cambio de dirección del contingente. Si tú recuerdas, desde el 2020 hasta el año pasado, el contingente marchaba del Antimonumenta a la glorieta de las y los desaparecidos, y ahora fue de la Minerva a la Antimonumenta. El colectivo Yo Voy 8 de marzo, que es una suerte de colectivas y colectivos que organizan la marcha, emitió un comunicado señalando que el año pasado había cierto tipo de quejas por el maltrato que sufrieron las fichas de búsqueda cuando la marcha llega a la glorieta de las y los desaparecidos, y que en miras de no dañar de nueva cuenta este tipo de fichas, se decidió modificar el trayecto. Habría que ver la evaluación que haga el colectivo para saber qué tan bueno o qué tan malo fue y si tiene efectos diferenciados. Me parece que eso es un gran síntoma positivo del respeto a la tragedia de las desapariciones. Claro. Y también que se expresa en cómo es el contingente que encabeza la marcha. Nomás ahora las quejas son del arzobispado. Sí, y que, mira, ojalá limpien, pero que antes de limpiar lean. Sí, nosotros documentamos. Tomen nota de cada una de las consignas, se las aprendan y ya que se las aprendan, entonces sí, que las borren. Bueno, yo digo nosotros por la UDG desde el 2020 ha documentado todas y las tiene públicas en una exposición de patrimonio UDG que se llama Marcas y Memorias. Y cada año documentamos ahí todas esas marcas, les damos contexto y demás. Entonces, si quieren saber cómo hicieron las expertas ese ejercicio archivístico, díganos y se los compartimos. Hubo algunos grupos radicales que reaccionaron ahí muy virulentamente. Claro. Me pareció que el cardenal muy bien dijo, pues sí, hay que limpiarlo, ¿no? Muy bien. Nos hubiera gustado que que la catedral se respete. Y lo que van a hacer es, pues ya ponerle un antigrafiti para que se pueda lavar. Lo mismo que le ponen, ¿no? A todo. Pues sí, fue una marcha pacífica, una marcha en orden, una marcha con saldo blanco.
Y me parece que también las declaraciones de las distintas autoridades son más consecuentes, creo que más responsables. No hay esa tensión que había antes con el expresidente o el exgobernador. Creo que hoy las circunstancias son ligeramente distintas. Vamos a ver ahora esta gustada sección de Póngale el nombre. Veamos al fiscal general de la República. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano. Entonces, había habido ya una serie de operaciones en los alrededores. Era un tema que era francamente conocido. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene al fiscal general de la República, Hertz Manero, declarando sobre el caso de Teuchitlán. ¿Qué nombre le pondrían, compañeros? Pues no sé, como Ojertiza, en vez de Ojeriza, por Hertz Manero, que sí se le fue con todo a las autoridades locales. Despertó la momia. Despertó la momia. No. Eso te iba a decir, se ve muy mejoradito, ¿verdad? Sí, Yo le pondría que la facultad de atracción ahora se le va a llamar el manotazo, porque hace mucho que no lo veíamos con esa contundencia. Yo creo que despertó, Diego, desde el tema de los 69. Perdón, de los 29 que enviaron a Estados Unidos. No, sí. Bueno, la semana pasada, yo antepasada. que también salió a Se le decir, ve mejor en salud y más empoderado. Claro. Pero nunca, es una reacción no esperada de un fiscal que había estado absolutamente ausente. Sí, Claro. Sí. Sin duda. Incluso en casos peores y muy fuertes no había pronunciado absolutamente nada. Y en este se mete pues a la cocina. Creo que para bien, yo esperemos. creo que esta es la segunda. Creo que también cuando el traslado, que todo el mundo cuestionaba la no extradición, Claro. quien sale y más o menos pone ahí orden o dice algo con sentido es Hertz. Pues ahí tiene de regreso al fiscal general de la República, a quien le quedan, por cierto, 2 años más. Vamos a un corte comercial y volvemos. No le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un presunto campo de exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. En el lugar se hallaron 3 crematorios clandestinos, restos óseos calcinados y aproximadamente 400 pares de zapatos, ropa y maletas. Se presume que el sitio era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento y para la desaparición de víctimas. Gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos a este terrible asunto que, como lo comentábamos ya, es un tema que está en todos los noticieros, no solamente del país, en todos los periódicos del país, sino del mundo, por toda la degradación humana que implica, cómo ha crecido la hazaña delincuencial que complica y hace mucho más penoso y doloroso esta crisis humanitaria que vivimos por las desapariciones en Jalisco, como estado donde más se comete este delito, pero también en todo el país. Por eso los ojos, Diego, se han puesto en nuestro estado y en Guadalajara. Se habla de Guadalajara, claro, por la cercanía de estas comunidades. Porque, es parte de la zona de influencia de Guadalajara, es decir, es región claramente la región, ¿no? Pero aquí 2 cosas que yo creo que hay que destacar. Uno, la valentía de las madres buscadoras que siguen siendo las que van en la punta de lanza, a donde no va la policía investigadora, a donde no va la Guardia Nacional, a donde no va ninguna otra autoridad, ellas sí van. Y la segunda es, hay que empezar a pensar ya el fenómeno de desaparición como algo que está, digamos, absolutamente imbricado en el Estado mexicano. Es decir, la desaparición está siendo la forma en que se está procesando
el asesinato de los jóvenes y para que no cuenten con homicidios, ¿no? Y entonces el Estado no tiene ningún interés. Sin evidencia no hay delito. Sin evidencia no hay delito, sin cuerpo no hay homicidio, ¿no? Y entonces por eso la insistencia que hemos hecho muchos de decir, a ver, lo que hay que medir es todos los delitos que acaban con la vida, que es el homicidio, es la desaparición forzada y son los cuerpos no identificados en el CEMEFO. Todo eso hace la violencia real. Y está creciendo en el sexenio anterior, en el Estado y en el país, creció la violencia real. Entonces nos están vendiendo la idea de que están bajando los delitos y los homicidios cuando en medio de lo que estamos perdiendo es esta desaparición de personas que es una tragedia ya descomunal en el país. No se puede festinar la baja de homicidios cuando hay casi una correlación inversa de aumento en desapariciones. No, y mucho menos la disminución de delitos menores que ya frente a estos palidecen, como son el robo y otras cuestiones que van supuestamente bien. No, yo lo que creo, y me quedo con la parte que menciona Diego, de la imbricación con el poder, con las corporaciones policiales, con las fiscalías, con las autoridades forenses, porque no puede ser, y me parece eso inadmisible, que habiendo resguardado este predio durante 6 meses no hayan buscado ni hallado nada. Y no solo eso, sino que hayan vuelto a operar en ese espacio el crimen organizado y que tuvieran que ser otra vez más los colectivos quienes descubran y hagan este hallazgo. Hay un vacío ahí que habrá que ver. Entonces ahí ya no. Habrá que ver si eso es de omisión, septiembre negligencia, que interviene la fiscalía, claro, que asegura la finca, hasta marzo que regresan las madres buscadoras, si en ese ínter volvieron a utilizar delincuencialmente ese predio. Es que creo que lo dices atinadamente, hay un vacío ahí que la autoridad debe de aclarar, quién sabe cuál, Pero estaba bajo resguardo la autoridad. Ese es el problema, pero entonces era ¿no? cómo se resguardó y cómo se abandonó, ¿no? ¿Y quién nos va a dar esa explicación? ¿Los anteriores o el de ahorita? Eso también es otra cosa, ¿no? Ahora, entiendo que, porque hoy escuché una entrevista desgarradora con Gabriela Warketing de Indira, que es la dirigente Indira Navarro de Guerreros Buscadores, que habla sobre las personas que a ella le marcaron por teléfono para avisarle qué era lo que estaba pasando ahí, porque ellos lograron salir vivas o vivos o vives de esos espacios. Ella refiere que le hablan en las madrugadas para contarle, porque es como el único tiempo en el que lo tienen. Son relatos verdaderamente desgarradores. Sí, no hay otra palabra. Y yo creo que eso tiene que ser indispensable para poder colocar no solo el tema que bien ustedes han colocado, sino que este fenómeno de la desaparición ya pasa hacia lo cotidiano. Nadie nos ha hablado, salvo un reportaje de Lauro y de este doctor Ramírez, sobre la forma en la que los reclutamientos se están procesando a nivel cotidiano en el país en general y en esta ciudad. Lo que tiene que ver el tema de la venta de autos o no, lo que tiene que ver los anuncios en qué tipo de redes o no, es decir, está en el gobierno, pero está en la sociedad. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Entonces, me parece que hay muchísimas cosas ya que hacer por delante. Mientras tanto, creo que hay que atender un llamado que hace la sociedad civil a que en las plazas públicas el sábado 14 a las 5 de la tarde vayamos en una suerte de silencio, 400 velas, 400 pares de zapatos, que fueron los que encontraron ahí. A ver si eso no puede movernos para que entonces hagamos algo socialmente. La gran diferencia de este caso con anteriores que también han aparecido y sido terribles, el de Lagos, el de Tala, el de otros, el de, en otras partes del país, es que hay imágenes que se volvieron icónicas. Así es. ¿no? O sea, ya aquí el Teochitlán Auschwitz ya se instaló. Ya se instaló en el imaginario colectivo. Los zapatos pero eso es lo que estamos viendo a la sociedad. Es esa imagen de los zapatos en las mochilas, ¿no? Y los crematorios, que eran hoyos en el suelo, donde ponían los cuerpos, luego ladrillo y el fuego arriba, ¿no? Para calentar
Eso. Ojalá que eso lo dimensione la Fiscalía General, porque hoy Hertz dice, bueno, vamos a esperar a ver si hay crematorios, efectivamente, porque deben de generar unas temperaturas altísimas. A ver, que no espere ver un crematorio industrial ahí. No. Son crematorios totalmente artesanales. Son artesanales, pero que sí generaron temperatura suficiente para que no haya posibilidad de que los huesos sean identificables, ¿no? A ver, Lo eso es otro drama. Es que probablemente van a identificar el número de cuerpos, una vez que procesen todos los huesos. Si hay un hueso que se repite 42 veces, entonces son 42 cuerpos. Creo yo que ese es otro. Pero nadie sabe cuántos son. Creo que es otro gran drama, que pese a ese hallazgo, no haya esperanza para las familias de encontrar ahí paz. Sí. No. O de encontrar ahí el acabar con esta incertidumbre. En la ropa puede haber la certeza de que ahí estuvo, no de que murió. No de que esté esté muerto y menos de que sea parte de lo que esté ahí. Exactamente. Pero el hecho de que exista esa imagen de los 400 pares de tenis muy de campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial es devastador, porque ciertamente pues, que es el indicio de que efectivamente pues, estuvo en un campo de exterminio o de reclutamiento del crimen organizado, es decir, ya estuvo en riesgo. No hay esa certeza, pero sí se sabe con toda seguridad que ahí pasó. Eso sí lo pueden saber las madres buscadoras y las madres que están buscando. Por eso en el video enseñan prenda por prenda y la talla. Claro, ¿no? Y la gente les ponía, enséñamela otra vez. La gente de los buscadores pueden identificar, ¿no? La descripción, como decía Erika, de los que lograron salir de ese infierno son aterradoras. Sí. Habla como un tema de una guerra por la sobrevivencia, de que sobrevive y se asciende al más sanguinario, al más desalmado. Y que el entrenamiento es para deshumanizar. ¿No? Esto es terrible. Una suerte como de gladiadores, ¿no? Claro, o sea, como los entrenamientos de los gladiadores para deshumanizarlos, desensibilizarlos. Pues es que socialmente ahí está. En Tala, lo que fue, en el de Ahuizculco, lo que narraban era que en quién se quiere ir, ¿no? Y a los que levantaban la mano le decían, órale, se van a pelear entre ustedes, el que gane se va. Y hasta que se mataban todos entre todos. Y no se iba nadie. Un poco lo que se repitió entre los jóvenes de Laguna Moreno, que les aplica la misma, ¿no? Tú vas a matar a tu compañero, ¿no? Sí, bueno, pues un caso que se tiene que indagar a fondo. Ese ya es un anuncio hecho por la Fiscalía General de la República. Habrá que ver cómo se da y a quién llaman a rendir cuentas de por qué en septiembre que se descubrió ese lugar, pues ni siquiera un inventario de la ropa se hizo y se dejó ahí, pues, abandonada, ¿no? Se abandonó el escenario, no se resguardó el lugar, hasta 5 meses después que volvemos a saber de esta historia. Y habría que ir al otro centro de adiestramiento que encontraron como a 7 kilómetros de ahí, donde rescataron a 40 personas, o sea, ¿qué hay ahí también? Porque de ahí también no se ha sabido nada. En fin, vamos a este otro tema también importante, cómo finalmente se da la votación que rechaza el mandato de la Corte de que pues, el Código de Jalisco reconozca el derecho de las infancias trans a elegir el tema de género en sus actas de nacimiento. El viernes pasado, el Congreso de Jalisco rechazó una reforma a la ley del registro civil que buscaba permitir a menores de edad transgénero modificar su acta de nacimiento para reflejar su identidad de género. La votación resultó en 21 votos en contra, 13 a favor y 1 abstención. Esta decisión contraviene una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que instaba al Estado a garantizar este derecho. En 2022,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional excluir a menores de edad de este reconocimiento, ordenando al Congreso local implementar mecanismos administrativos para permitir el cambio de género en actas de nacimiento. Bueno, pues así quedó la votación el viernes pasado, tengo entendido, viernes pasado, y bueno, ya la Corte pidió un informe de cómo quedó, cuál fue el proceso, y ahí se va a decidir qué sigue en este debate. Pues nos vemos en la Corte. Sí. Yo es lo único que tengo que decir. Y un saludo a los bots que me aventaron por montones. Fueron rudos. Los bots no ven este programa. No los ven, ¿verdad? Bueno, al ratito ya. Pero se encargan de que lo vean. Luego agarran el link. Sí. No hay manera de esto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya dijo que pues la Corte es la que va a tener la última palabra, y entonces veremos en los próximos meses, ya que la Corte calendarizó sus sesiones de aquí a la elección del Poder Judicial, pues en dónde lo meten y qué es lo que hacen para determinar si hay desacato o no. Puede haber un reclamo de desacato, obviamente. Claro, ¿no? Pues sí. Pero bueno, increíble que se siga pensando en que conceder derechos le resta a alguien más. Ah, sí, o que pone en peligro a alguien más. La moral, ¿no? Sí, bueno. No, es terrible lo que está pasando. La línea estuvo durísima. Durísima, por supuesto, porque es línea política, porque lo que está en juego es la alianza gobernante entre Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI. Pues sí. En realidad, lo que están es un poco concediéndole esta al PAN para que no se le salga el guacal. ¿Qué los estatutos de MC no dicen que son bien libres y bien socialdemócratas? No, bueno, yo recuerdo que en el 2020 el propio gobernador celebraba que en los registros civiles ya hubiera ese derecho. Sí, Alfaro tiene un tuit ahí del 2020, ¿no? Siempre hay un tuit. Pues ahí tiene usted muchos eventos, muchos acontecimientos, muchos asuntos, tanto internacionales, nacionales como locales. Y con esto terminamos el programa especial de Con Todo Respeto. Agradecemos muchísimo la atención que ha puesto en este programa y nos vemos en la siguiente edición aquí en Canal 44. Hasta pronto.